Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. ¿Y cómo no estarlo si nuestra iglesia está totalmente llena? Si me toca darle un título al tema de esta hora, este sería hijos que se perdieron dentro de la iglesia. ¿En dónde se perdieron? Dentro de la iglesia. Los hijos de Aarón, específicamente Nadab y Abiud, se perdieron dentro de la iglesia. ¿Y quién era Aarón? Era el sumo sacerdote del pueblo. ¿Y cómo terminaron sus hijos, especialmente los dos que mencioné? Fueron quemados. Muy bien. Los hijos de Elid terminaron mal y perdidos dentro de la iglesia. ¿Y quién era Elid? ¿Quién era? El sumo sacerdote del pueblo. Tanto Aarón como Elid tenían algo en común. ¿Y saben qué cosa es? Que ambos eran los líderes. Pero a pesar de ello, sus hijos terminaron ¿cómo? Terminaron perdidos. Hace unos años miraba en un video a un pastor que lloraba y lloraba porque se hablaba de uno de sus hijos que fue borrado en la iglesia. Y mientras él hablaba de su hijo, el pastor lloraba. Es un pastor de renombre, conocido, el más famoso en la iglesia. Él llena estadios. Y él lloraba. Y él decía, ¿cómo puedo ser pastor para la iglesia si ni siquiera puedo ser pastor para mi propio hijo? Y cuando él decía esto, yo reflexionaba y miraba que a muchos nos gusta pastorear hijos ajenos. Hermanos, ¿es bueno pastorear hijos ajenos? ¿Es bueno? Claro que sí. Si usted lo hace, amén. Qué bien que usted pastoree hijos ajenos. Pero cada vez que usted vaya a pastorear un hijo ajeno, recuerde que en casa usted también tiene hijos. Y recuerde y vea la condición de ¿quién? De sus propios hijos. La mayor tragedia para los padres es ver a sus hijos que se pierden. La mayor alegría que pueden experimentar los padres es ver a sus hijos salvos o que van yendo en camino hacia la salvación. Con esto en mente, ahora sí, vamos a empezar el tema de esta hora. Vamos al libro, veo que se ríen, vamos al libro del Levítico, capítulo 10, verso 1. ¿Ya tenemos? Amén. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué fuego usaron? Fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Y como resultado de ello, ¿qué sucedió?
El verso 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué aconteció con estos muchachos? Murieron allí en el santuario, fueron quemados por la presencia de Jehová, por la presencia de Dios. Les envió fuego. ¿Y por qué les envió fuego? Porque ellos ofrecieron fuego extraño. Ellos eran hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, y tenían privilegios después de Moisés y Aarón. Los más grandes privilegios los tenían los hijos de Aarón. Uno de los privilegios que ellos experimentaron fue escuchar la voz de Dios, pero no aprovecharon esos privilegios como sacerdotes que eran estos muchachos. Pero ellos ofrecieron fuego extraño. Hermanos, ¿qué es el fuego extraño? ¿Qué es el fuego santo? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia? ¿Quién me dice qué es el fuego extraño? Yo iba a traer una caja de cerillos, fósforo, se me pasó por alto. Usted toma una caja con fósforo, saca un cerillo, lo desliza, ¿y qué va a suceder allí? Va a salir fuego. Ese es fuego extraño, ese es fuego común, ese es fuego secular, ese es fuego profano. Usted mismo lo enciende y consume también, porque si usted mete el dedo, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿cuál es el fuego santo, el que quería Dios que estos muchachos ofrecieran? ¿Cuál es el fuego santo? El fuego santo es el fuego que el mismo Dios enciende. Cuando Moisés inauguró el santuario, en el primer sacrificio del cielo descendió fuego. ¿Quién lo envió? Dios. Y Dios prendió ese fuego. Por eso es santo, porque Dios lo enciende y viene del eterno. Cuando Salomón inauguró el segundo templo, Dios envió fuego y consumió el holocausto. Este fuego estaba en el altar de holocausto y en la lámpara de 7 brazos. Allí estaba ese fuego. Y Dios les pidió a estos muchachos ese fuego, el fuego que está en el altar de holocausto o el fuego que está en la lámpara de 7 brazos. Y si ellos ofrecían este fuego, no iban a tener problema alguno. Pero ellos no tomaron de ese fuego. En el atrio habían fogones. ¿Y para qué son los fogones? Para preparar los alimentos. Y ellos encendían ese mismo fuego. Y en el momento de ofrecer el incienso, en el momento de ofrecer el fuego, ellos no fueron ni al altar de holocausto, ni fueron a la lámpara de 7 brazos. Fueron posiblemente directamente a los fogones, tomaron el fuego y ofrecieron el fuego. Y como resultado de ello, se quemaron, porque a Dios no le agradó ese fuego. ¿Y por qué no le agradó? Porque fue un fuego que Él no pidió. Dios pidió fuego santo y ellos presentaron un fuego profano. Ellos no sabían cuál era el fuego que debían presentar. Si sabían, el mismo Dios les explicó a través de Moisés, a través de
Aarón, miren muchachos, de aquí tomen el fuego, del altar de holocausto o de la lámpara, de ahí tomen el fuego. Pero no lo hicieron. La pregunta es, ¿por qué no tomaron del fuego santo? ¿Por qué? Si era tan sencillo, porque el fuego estaba encendido allí, permanecía encendido. Antes de que las lámparas se apaguen, tenían que encender antes de que se apague, y ahí permanecía el fuego santo de Dios. Pero ¿por qué estos muchachos tomaron ese fuego extraño? ¿Cuáles son las razones? Hay un montón. Vamos a ver algunas. No son tantas. Vamos a la primera. ¿Cómo estaban ellos? Ellos habían tomado algo. ¿Qué habían tomado? Habían tomado bebidas alcohólicas. ¿Cómo estaban? Estaban ebrios. Ellos tomaron algo que jamás debieron tomar. ¿Y qué cosa es? Alcohol. ¿Sabes? Hoy nuestro mundo sigue tomando alcohol, trayendo así la destrucción para sí mismo. Y no solo nuestro mundo. ¿Saben en dónde también se consume el licor? ¿En dónde? Se ríen algunos hermanos. ¿Qué fechas estamos? ¿Y qué se va a preparar el 24? Se va a preparar el pavo, y yo he escuchado que para que ese pavo quede más delicioso, ¿qué le van a echar? ¿Perdón? ¿Qué le van a echar? Vino. Eso busca nuestra población. Eso buscan también la mayoría de nuestros hermanos, comiéndose así una comida profana, contaminada. ¿Por qué? Por el vino. Ahora que si usted le echa jugo de la vid, no hay problema. Pero si usted va a buscar el jugo Tres Marías, ya eso es otra cosa. Es que para que coja punto el pavo. ¿Usted ha visto un pavo cogiendo punto? No es costurero, dice. Al relleno, supuestamente, ¿qué se le echa para que quede más sabroso? Entonces, aún continuamos con ese problema. Aún tenemos la mentalidad de Nadab y Abiud, consumiendo cosas que jamás debemos consumir, y entorpecemos, ¿qué cosa? Nuestra capacidad de ¿qué? De razonar. Porque usted puede hacer entrar en razón a una persona que se encuentra en estado etílico. No, es imposible. Nunca hubieran cometido Nadab y Abiud su fatal pecado si antes no se hubieran intoxicado parcialmente bebiendo vino. Si estás pensando en echarle bebidas alcohólicas a tu cena, solo te vas a intoxicar y vas a hacer que tu cerebro se entorpezca y vas a perder capacidad de razonar. Segundo, fue por la desobediencia. Y es posiblemente ellos expresaron algo que es tan común en el cristianismo. ¿Y qué tiene de malo? Yo les pregunto, ¿el fuego santo y el fuego profano tenían las mismas propiedades? Sí, era fuego. ¿Tenía el mismo color? ¿Ambos quemaban? ¿Tenían la misma fortaleza? ¿El mismo calor? Sí, ¿era fuego? Sí, era fuego.
Cuando yo te hablo del sábado, ¿cuántas horas tiene el sábado? 24. El domingo, ¿es igual el día? Sí, es igual. Son 2 días con 24 horas. Pero Dios, ¿qué día nos pidió que debemos observar? El sábado. No pidió otro día. Es que muchos dicen, no hay problema, o qué tiene de malo que yo guarde el domingo si al fin y al cabo es un día. ¿Acaso no han leído la Biblia que dice, acuérdate del sábado para santificarlo? ¿Será que ellos pensaron, qué tiene de malo ofrecer este fuego? ¿Será que ellos lo pensaron? ¿Qué tiene de malo que le eche vino al pavo? ¿Acaso no hemos leído la palabra de Dios que dice que ni siquiera mires la copa cuando rojea porque te entorpece y te vuelve un escarnecedor? ¿No has leído ese texto? ¿Qué tiene de malo que yo me ponga esta ropa, que es apegada al cuerpo y arriba de las rodillas? ¿Qué tiene de malo? ¿O es que acaso no has leído los textos donde Pablo dice y Pedro que hay que vestirse con pudor y modestia? ¿Qué tiene de malo que yo escuche esta música? ¿No has leído los textos de la hermana White donde dice que hay música que degrada tu vida? ¿Que no toda música es buena? ¿Qué tiene de malo que yo baile en ciertos sectores de la iglesia? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no han estudiado la palabra de Dios, que Dios exige respeto en la casa de Dios? ¿Será que Aarón se preguntaron esto? En el verso 6 de Levíticos 10 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de luto. ¿Qué es lo que Moisés le dijo a aquel padre cuyo corazón estaba enlutado? Que sus hijos no merecían ni siquiera qué cosa, su luto, por la desobediencia que venían practicando. ¿Acaso Aarón no pudo decirle a Moisés, pero qué tiene de malo que yo llore a mis hijos? ¿Qué tiene de malo que yo rasgue las vestiduras? ¿Acaso no eres sensible a mi dolor? ¿Dijo Aarón eso? ¿Quiénes estaban muertos? Eran sus hijos. ¿Qué dijo la hermana White con respecto al dolor de Aarón? Aarón soportó su inmenso dolor con paciencia y humilde sumisión. La pena y una agonía profunda lastimaba su alma. Era culpable del descuido de su deber. Era el sacerdote de su familia y sin embargo se había inclinado a pasar por alto la insensatez de sus hijos. Ahí estaba expresado el dolor y la culpa por parte de Aarón. Bien pudo decirle, ¿qué tiene de malo que yo llore a mis hijos? Pero él no tomó esta expresión. Pero Aarón obedeció. A pesar de su dolor, a pesar de lo que él sentía, a pesar de la muerte allí de sus hijos, ver cómo ese Dios que él amaba acababa de quemar a sus hijos, no contaminó su mente con frases huecas y vacías, sin sentido común. ¿Y qué tiene de malo? Quien expresa esto es aquel que o está confundido
o solo quiere desobedecer. Vamos ahora a 1 de Samuel, capítulo 2, verso 22. Verso 12 primero. Vamos a leer primero el 12. 1 de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elid eran hombres, ¿cómo eran ellos? Impíos. Y no tenían, ¿qué era lo que no tenían? Conocimiento de Jehová. Aquí yo tengo dos problemas. ¿Cómo eran ellos? Impíos. ¿Cómo así? ¿No se supone que ellos eran los sacerdotes del pueblo? Porque el padre era el sumo sacerdote. ¿Cómo así ellos eran impíos? ¿No eran sacerdotes? ¿No eran los líderes del pueblo? Eran impíos porque en sus propias vidas estaba la impiedad. Y dice que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Que no tenían? Conocimiento. Mira, un niño israelita hasta los 12 años ya tenía que conocer toda la Torá. Y te estoy hablando de los 5 libros escritos por Moisés. Y estos muchachos ya eran casados, y estos muchachos no eran adolescentes. Ya ellos aprendieron toda la Torá, ellos se sabían la Torá de memoria. ¿Ellos no sabían que existía un Dios todopoderoso? ¿Por qué dice que no tenían conocimiento? ¿Tenían o no tenían conocimiento? ¿Sí tenían? Si ustedes me dicen que sí tenían, entonces ya tenemos un problema. Porque el texto dice que no tenían. ¿Sí ven? ¿A quién le creo? ¿A ustedes o lo que dice la Biblia? ¿Tenían o no tenían? No tenían. ¿Saben qué era lo que ellos tenían? Ellos conocían a Dios teológicamente, pero no tenían conocimiento dentro del contexto de una comunión con Él. No oraban con Él, no estudiaban la palabra de Dios, no estudiaban los libros rojos. Hermano, ¿y usted de dónde saca eso de los libros rojos? ¿De quién son los libros rojos? Ellos no querían leer a Elena de White. Más adelante vas a entender por qué digo esto. Mira, hay algo que ellos hacían. Ahora sí, vamos al verso 22. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. Pero Elid era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían estos sacerdotes? ¿Qué hacían? Ellos cometían adulterio. ¿Qué cometían? Adulterio. ¿En dónde lo cometían? En el templo. Hay algo interesante que me llama la atención. Es la determinación que Dios dio a la casa de Elid, incluyendo al mismo padre. En Primera de Samuel, en el capítulo 3, y en el verso 14 dice: por tanto yo he jurado
que la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder con la casa de Elí? No iba a ser expiada. ¿Y qué significa esto? Estos sacerdotes pecadores profanaban los sacrificios que representaban al Hijo de Dios. Y a medida que su conducta blasfema pisoteaba la sangre de la expiación de la cual provenía la virtud de todos los sacrificios. Leo de nuevo esta parte. Y mediante su conducta blasfema pisoteaban la sangre de la expiación de la cual provenía la virtud de todos los sacrificios. Ellos estaban pisoteando la sangre ¿de quién? La sangre de Cristo Jesús. Ellos estaban pisoteando la sangre. Estaban profanando la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que el mismo Samuel, dice que la casa de Elí no va a ser expiada jamás. Ahora, yo quiero que me leas ese relato donde, esto no está en la Biblia, donde dice, concluyendo la lectura, y descendió fuego del cielo y consumió a los hijos de Elí. ¿Dice eso? Hay un silencio tremendo en la iglesia. Oiga, qué reverencia. Hermano, ya la hizo perder. ¿Dice la Escritura eso? ¿En dónde? Porque yo no lo encuentro, en mi Biblia no está. Lo que la Biblia dice, la Biblia da una sentencia a través de Samuel que la casa de Elí no será expiada. Pero hay una marcada diferencia entre los hijos de Aarón. ¿Y sabes cuál es la diferencia? En el primer cerillo profano, en el primer fuego profano que presentaron los hijos de Aarón, el fuego descendió. Pero en el primer adulterio que cometieron los sacerdotes hijos de Elí, no descendió fuego del cielo. No murieron inmediatamente. Ellos seguían cometiendo adulterio. ¿Sí sabes que aparte de esto ellos eran unos ladrones? Eran sacerdotes ladrones. ¿Y qué robaban? Las ofrendas. Cuando un penitente iba al santuario a ofrecer un sacrificio, después que se ofrecía el sacrificio, el penitente le decía, bueno, esto es para ti. Y de esa manera ellos subsistían. Pero estos dos muchachos no aplicaban eso, no. Primero yo cojo lo que mejor me guste y luego de lo que sobra ofrezco el sacrificio. Y al pueblo no le agradaba eso. Y ellos decían, bueno, si desean, si no busquen a otro que les haga el sacrificio. O si no, ellos tomaban a la fuerza los sacrificios a través de los criados que ellos tenían. Eran enviados por estos muchachos también. Entonces, de esa manera es que pisoteaban, ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué cuando la primera vez hicieron esto? ¿Por qué cuando la primera vez cometieron adulterio no descendió fuego del cielo? ¿Y por qué con los hijos de Aarón sí? ¿Usted se ha preguntado alguna vez esto? ¿Cuál es la respuesta? Para ellos estaba dando una sentencia, porque el ángel que se le presenta a Roma y le dice cuál sería la sentencia. La casa de él, hasta cuando decía que no sería entregada jamás, no hubo más oportunidad para él. Claro, pero mientras tanto ellos seguían trayendo oprobio, miseria, que decir, ¿a dónde? Al pueblo. Ellos seguían allí.
Ahora, no estoy diciendo que lo mejor era que terminen como los hijos de Aarón, pero hay una razón por la cual hago esta pregunta. Mira, vamos a ubicar a dos personas imaginarias. El hermano A comete adulterio y el hermano B miente. ¿A quién se borra primero? ¿A los dos? ¿Ustedes tienen un registro de una persona que haya sido borrada por mentirosa? La iglesia no borra a nadie porque una persona cometa una mentira, pero la iglesia sí borra por adulterio. Pregunto nuevamente, un hermano miente y el otro hermano comete adulterio, ¿a quién se borra primero? Es al que comete adulterio, a ese. Ahora, en este caso, aunque delante de Dios el pecado es igual, pero supuestamente delante de nosotros, ¿cuál de los dos pecados era más terrible? ¿Fornicar, cometer adulterio en el templo o prender un cerillo? ¿Qué es más complicado? ¿Qué es más complicado? ¿Sabes a quién quemó Dios? A los que prendieron el cerillo. Y los hijos de Elí seguían. ¿Por qué? ¿Ya alguien tiene la respuesta? Ya, muy bien. Vamos a la respuesta. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Aquí aparece el joven Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí usted ve dos problemas. ¿Cuál era el primer problema? ¿Qué no había? No había palabra de quién. Palabra de Dios, porque el texto dice escaseaba la palabra de Dios. ¿Y qué más no había? ¿Qué más no había? Visión. Cuando hablamos de visión, ¿de quién estamos hablando? De los profetas. Es decir, que por las razones que nosotros ya estamos analizando, Dios dejó de hablarle ¿a quién? Al pueblo. Dios dejó de hablarle a los líderes. Dios dejó de hablarle a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Dios no se comunicó a través de los profetas, porque dice el texto que no había visión. ¿Qué era lo que no había en ese tiempo? Los libros rojos. Ahora me comprende lo que dije antes. No había palabra. La Torá estaba empolvada. Los escritos de los profetas estaban empolvadas. No leían la escritura. Es por eso que no tenían conocimiento de quién. De Jehová. ¿Y qué sucede cuando la Biblia está empolvada? ¿Qué sucede cuando no tienes por costumbre estudiar la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando no tienes por costumbre orar? ¿Qué sucede cuando no tienes por costumbre enseñar la palabra de Dios? Allí abunda el pecado. Es allí que abunda el cuestionamiento a los principios bíblicos. Cuando no se lee la Escritura, se la cuestiona. Hermano, pero es que a mí me parece esto. ¿Ya leíste bien la Escritura? O sea, muchos queremos discutir sobre Biblia cuando ni siquiera la leemos. Entonces, al no estudiar la Biblia, al no orar, al no estar en comunión con Dios, al no leer los libros rojos, la presencia de Dios tiende a apartarse de nosotros. Y cuando se aparta de nosotros, allí abunda el cuestionamiento, abunda el pecado. Dios no estaba allí con Elí. Dios no estaba allí con estos dos muchachos.
No estaba la presencia de Dios en el santuario, no estaba la presencia de Dios con ellos. Dios no estaba allí. Pero cuando usted va al libro de Levítico, cuando usted va al capítulo 9, vemos una enorme diferencia. En el capítulo 9, ¿quién aparece? La presencia de Dios se manifiesta algunas veces. Está oficiando en el santuario el sumo sacerdote Aarón. Y los ayudantes son sus hijos, son Nadab y Abiud. Ahí Aarón los tenía como ayudantes, pues eran los sacerdotes. Y cuando Aarón oficiaba, cuando Aarón entraba al lugar santísimo, la presencia de Dios se manifestaba, estaba allí. Cuando los muchachos, llegando al capítulo 10, deciden desobedecer, fueron consumidos. ¿Y sabes por qué fueron consumidos? Porque la presencia de Dios estaba allí. Porque Dios no puede ser burlado. El pecado no se justifica delante de Dios. Cuando Él está allí, consume. Eso fue lo que le sucedió a los hijos de Aarón. Hablando de los hijos de Elí, con ellos no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque Dios no estaba presente. Dios se había retirado. Si tu vida es caracterizada por la espiritualidad, si tu vida está bajo la dirección del poder de Dios, si tu vida se rige bajo la voluntad de la palabra de Dios, en tu vida está presente el poder de Dios y ese poder consume el pecado. Pero si en nuestras vidas no está Dios, vamos por la vida diciendo, ¿y qué tiene de malo? Si en tu vida no está Dios, el pecado abunda en tu vida y en la mía. Si en nuestras vidas no está Dios, el pecado se pasea por donde sea. Pero ¿sabes? Llevando esto al área espiritual, ¿qué es lo que prevalece en nuestras vidas? ¿La presencia de Dios o la presencia del pecado en nuestras vidas? Mira, hoy Jesús está intercediendo en el santuario celestial. Es por eso que no somos consumidos. Lo que hoy se está consumiendo es el pecado a través de la intervención de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Él te está convenciendo de pecado, de obra y de juicio. Él te está diciendo que tienes que dejar eso. Aquello que te separa de Dios, eso tienes que dejarlo. Hoy Él está haciendo esa obra. Está consumiendo el pecado en la vida de aquellos que se acercan a Dios. Pero si por alguna razón decidimos aferrarnos a un pecado acariciado, aferrarnos a algo malo, o cuestionar la palabra de Dios diciendo, ¿y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo vea esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Si nos aferramos al pecado, cuando se cierre la puerta de la gracia y cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, vamos a terminar como ¿quién? Como Nadab y Abiú. Si no permitimos que el fuego consuma la escoria del pecado en nuestras vidas, cuando Cristo venga, consumirá el pecado y a todo aquel que se aferre a su
pecado. Es por esto que en esta hora quiero hacerte una invitación. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle a Dios, Señor, yo me conozco, yo sé quién soy, yo sé lo que hay en mi vida, yo sé aquello que me aleja de Dios, pero Señor, quiero en esta hora pedirte que me des una hoja en blanco para escribir una nueva historia? ¿Cuántos en esta hora vamos a abandonar algún pecado acariciado? ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle, Señor, consume aquello que me consume y que no me deja crecer espiritualmente? ¿Cuántos en esta hora quieren decirle, Señor, ayúdame a consumir eso que hoy me aleja de ti? Que yo sé lo que es el pecado que me mantiene lejos de ti. Señor, dame una hoja en blanco para escribir una nueva historia. ¿O quieres terminar como los hijos de Elí? ¿O quieres terminar como los hijos de Aarón? ¿Como cuál de los dos? Como ninguno. Entonces, hermanos, este tema puede parecer fuerte, pero no lo es. Solo te estoy mostrando una realidad que vivió el pueblo de Israel y que posiblemente, sin darnos cuenta, nosotros también estamos viviendo lo mismo. Si vas a santificar tu vida, hazlo, pero hazlo ya, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y qué triste es que estando en el templo, que conociendo de Dios, termines como aquellos muchachos que fueron consumidos por el fuego. Mis hermanos, que el poder de Dios nos ayude en este nuevo año a vencer toda la escoria del pecado y que el Dios de los cielos en el 2026 nos dé la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar para terminar. Oremos. Querido Dios que moras en los cielos, una vez más te agradecemos por tu palabra, por tu bondad, porque nos muestras una realidad clara que podemos estar yendo por el camino de aquellos muchachos que se perdieron, pero hoy el tiempo de gracia está abierta y tú puedes darnos una hoja en blanco para escribir una nueva historia. Señor, ayúdanos y que en este nuevo año que tu poder pueda conducir nuestras vidas. Te lo imploramos por amor de Cristo Jesús. Amén. 77. Enseguida vamos a entonar el himno final para despedirnos, el himno 77.